Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron en el título, tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a hablar de la bomba, del escándalo, de la separación de una de las parejas más queridas, icónicas y mediáticas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a meternos de lleno en este asunto, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha dado la prensa, y por supuesto, lo que el propio Kerem Bürsin ha revelado. Sí, porque créanme, la información que tenemos es jugosa, y nos va a dejar a todos con la boca abierta. Así que si son fanáticos de las series turcas, si les gusta el chismecito de farándula, si sienten curiosidad por saber qué pasó entre Kerem y Hande, este es el vídeo para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, la especulación y, por qué no, en la verdad detrás del fin de esta relación que nos tenía a todos suspirando. Pero antes de que empecemos a destapar el pastel, y para que no se pierdan nada de lo que viene, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, celebridades y todo el chismecito que nos gusta tanto. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. La química entre ellos desde el primer momento fue innegable. Las chispas volaban. Y no solo en la ficción, sino también fuera de las cámaras. La historia de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, conquistó los corazones de millones en todo el mundo, pero la magia no se limitó a la pantalla. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y pronto comenzaron los rumores que eventualmente se convirtieron en realidad. Kerem y Hande se enamoraron y su relación se hizo pública, confirmando lo que todos sospechábamos, el amor había traspasado la pantalla. Para aquellos que no estén familiarizados con la trama de Love is in the Air, la serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven soñadora que ve sus sueños truncados cuando una beca para estudiar en el extranjero le es cancelada. Ella culpa a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que era el patrocinador de la beca. El destino o quizás la casualidad, los vuelve a cruzar y, tras una serie de malentendidos, acuerdan fingir un compromiso para que Eda pueda continuar con sus estudios y Serkan logre cerrar un importante acuerdo comercial. Lo que comienza como una farsa, poco a poco se convierte en una relación real, llena de momentos cómicos, románticos y dramáticos. La serie, que se emitió entre 2020 y 2021, se convirtió en un fenómeno global, especialmente gracias a la química entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, y la naturalidad con la que interactuaban, enamoraron a la audiencia y los convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los dos se mostraban muy enamorados, participaban en eventos juntos, se dedicaban mensajes tiernos y románticos, era la pareja perfecta. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada aparición pública era analizada al detalle por sus fans, que no se cansaban de demostrarles su cariño y admiración. Desde fotos de sus vacaciones juntos, hasta momentos cotidianos como cenas románticas o paseos por la ciudad, todo era compartido y celebrado por sus seguidores. Parecían estar construyendo un cuento de hadas moderno en el que el amor, la fama y el éxito se entrelazaban en una historia de ensueño. Pero como sabemos, en la vida, como en las telenovelas, no siempre hay finales felices. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis. Se decía que las agendas apretadas, la distancia y quizás la presión mediática estaban pasando factura a la relación. La pareja, por su parte, no confirmaba ni desmentía. Evitaban hablar del tema, pero las especulaciones seguían creciendo. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El mundo se vino abajo. Los fans devastados comenzaron a buscar explicaciones, a analizar cada foto, cada like, cada comentario en redes sociales, intentando descifrar qué había pasado. El silencio de la pareja, lejos de calmar las aguas, avivó aún más la curiosidad y la especulación.
Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, comenzaron a publicar todo tipo de rumores y conjeturas. Se hablaba de infidelidades, de desacuerdos en la pareja, de diferencias irreconciliables, pero nada era confirmado, y todo se basaba en suposiciones. El hecho de que ambos fueran estrellas de televisión, con compromisos laborales constantes y agendas muy apretadas, solo complicaba la situación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes a diferentes países, y la falta de tiempo para compartir juntos, inevitablemente afectaron la dinámica de la relación. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta ruptura? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante porque recientemente Kerem Bürsin ha hablado. Sí, señoras y señores, ha hablado. Y lo que ha dicho es revelador. En entrevistas recientes, Kerem ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Hande y sobre el porqué de su separación. Sus declaraciones, lejos de ser evasivas, han sido honestas y sinceras, lo que ha generado aún más respeto por parte del público. Según Kerem, la separación no se debió a una única causa, sino a una combinación de factores. Él mismo ha mencionado que la vida a veces te pone a prueba y que a pesar del gran amor que se tuvieron, llegaron a un punto en que tomaron caminos diferentes. Uno de los puntos clave que menciona, y que ha resonado mucho en la prensa, es la dificultad de mantener una relación a distancia y con agendas muy ocupadas. Ambos tenían compromisos laborales muy fuertes, viajes constantes, y el poco tiempo que podían pasar juntos se veía afectado por la presión mediática. La distancia es sin duda un factor muy importante en cualquier relación, pero cuando ambos miembros de la pareja son estrellas internacionales, las dificultades se multiplican. Las filmaciones en diferentes países, las giras promocionales, y los eventos a los que debían asistir, hacían que fuera muy difícil coincidir y mantener una vida en común. La falta de tiempo para compartir momentos cotidianos, para simplemente estar juntos y disfrutar de la compañía del otro, fue un factor que, según Kerem, pesó mucho en la decisión final. También se ha especulado, y Kerem no lo ha negado del todo, que la diferencia de edad pudo haber influido en la relación. Recordemos que Kerem es mayor que Hande. Aunque esto nunca fue un factor decisivo para su relación, y de hecho, ambos siempre han mostrado mucho respeto y admiración mutua, el tiempo que cada uno se encontraba en sus vidas pudo haber influido en su decisión. Tal vez querían cosas diferentes, o en diferentes momentos de sus vidas. La diferencia de edad en una relación puede ser un factor a considerar, especialmente cuando se trata de celebridades que están expuestas a la opinión pública. Las expectativas de cada uno, los objetivos de vida, y las prioridades, pueden ser diferentes en función de la edad y de la etapa en la que se encuentra cada persona. En el caso de Kerem y Hande, aunque la diferencia no era abismal, es posible que en algún momento de la relación, sus aspiraciones y proyectos de vida hayan empezado a divergir. Quizás uno de ellos estaba más enfocado en el trabajo y en el desarrollo profesional, mientras que el otro sentía la necesidad de dedicar más tiempo a su vida personal o a otros proyectos. Otro rumor que ha circulado, y que Kerem no ha confirmado ni desmentido categóricamente, es que la presión de los medios y las expectativas de los fans afectaron la relación. La constante atención, la invasión de la privacidad, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber añadido tensión a la relación. Es muy difícil para cualquier persona vivir con esa presión, y mucho más para una pareja. La vida de las celebridades, especialmente en Turquía, es muy pública. Los paparazzi, los medios de comunicación, y los fans, están constantemente pendientes de cada movimiento, de cada detalle de sus vidas. Las redes sociales, por su parte, amplifican aún más esta exposición, y cualquier comentario, foto o vídeo puede generar un debate y una polémica. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans, y de evitar cualquier escándalo, puede ser muy agotadora para una pareja. La necesidad de ser constantemente cuidadosos con lo que dicen, hacen y publican, puede generar tensión y afectar la dinámica de la relación. Además de estas razones, Kerem ha destacado que la decisión de separarse fue mutua y que se tomaron con mucho respeto y cariño. Ambos querían lo mejor para el otro y entendieron que lo mejor era tomar caminos separados. Ha enfatizado en varias ocasiones que la relación con Hande fue muy importante para él, y que le guarda un gran cariño y respeto. Y eso es algo que se nota por la forma en que habla de ella, siempre con cariño y admiración. La madurez y el respeto con el que Kerem ha hablado de Hande y de la ruptura de su relación, es algo que ha sido muy valorado por el público.
En lugar de culpar o de buscar culpables, Kerem ha asumido la responsabilidad de su parte, y ha demostrado un gran cariño y admiración por Hande. La forma en que ha hablado de ella, sin entrar en detalles escabrosos o en acusaciones, ha demostrado que a pesar de la separación, el afecto y el respeto mutuo siguen presentes. El secreto impactante que promete el título quizás no es un secreto explosivo, sino una suma de pequeñas razones que juntas terminaron por separar a la pareja. No hay un gran drama, una infidelidad o una traición. Simplemente dos personas que por diferentes razones decidieron seguir caminos separados. La realidad de la separación de Kerem y Hande, como suele ocurrir en la vida real, es más compleja y menos melodramática de lo que muchos esperaban. No hubo un gran conflicto, ni un escándalo mediático, ni una traición. Simplemente dos personas que tras un tiempo se dieron cuenta de que sus caminos se habían separado y que a pesar del amor que sentían, lo mejor era tomar rumbos diferentes. Y aquí es donde entramos en un tema delicado: ¿qué hay de las especulaciones y los rumores sobre terceras personas? La prensa ha lanzado nombres, se han hecho conjeturas sobre posibles nuevas parejas para Kerem y Hande. Pero hasta ahora, no hay nada confirmado. Kerem ha evitado hablar de nuevas relaciones, y ha pedido respeto por su privacidad. Ha dejado claro que está enfocado en su trabajo y en seguir adelante con su vida. Y Hande por su parte también ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos y en su familia. La vida sentimental de las celebridades es, sin duda, uno de los temas que más interés despiertan en el público. Los rumores sobre nuevas parejas, las especulaciones sobre posibles romances, y las conjeturas sobre el futuro de cada uno, son algo habitual después de una separación. En el caso de Kerem y Hande, la prensa ha lanzado nombres de posibles nuevas parejas, y se han hecho todo tipo de especulaciones. Sin embargo, hasta ahora, no hay nada confirmado. Tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, y han evitado hacer declaraciones sobre el tema. Ambos han dejado claro que están enfocados en su trabajo y en seguir adelante con sus vidas. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha revelado es que la ruptura con Hande Erçel no fue producto de un solo factor, sino una combinación de circunstancias. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática y quizás las diferencias de edad influyeron en la decisión de separarse. Sin embargo, lo más importante es que la separación se dio con respeto, cariño y comprensión mutua. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de que, incluso en las relaciones más sólidas y aparentemente perfectas, las circunstancias pueden jugar un papel crucial. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática y quizás las diferencias en los objetivos de vida pueden afectar la dinámica de la pareja y, en ocasiones, llevar a la separación. Sin embargo, lo más importante de esta historia es la madurez y el respeto con el que ambos han afrontado la situación. La forma en que han hablado el uno del otro, la comprensión mutua, y la decisión de tomar caminos separados sin dramas ni escándalos, demuestran que el amor y el cariño pueden perdurar incluso después de una ruptura. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado cada detalle, desmenuzado cada rumor, y nos hemos adentrado en las declaraciones de Kerem. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría leer sus opiniones, así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Creen que las razones que dio Kerem son válidas? ¿Qué les parece que haya pasado con Hande? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí, me ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.